Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Vamos a continuar con el tema de la enseñanza, el tema que habíamos ya resolvió, había un grupito de más reuniendo, continuamos con el tema, pero hoy vamos a continuar con este tema donde habíamos quedado del primer martes que se dio, que es angelología, o sea, la doctrina de los ángeles, el estudio acerca de los ángeles. Y vamos a ver tanto los ángeles que sirven al Señor, como aquellos que cayeron con Satanás y hoy actúan y son conocidos como los demonios o espíritus inmundos. Estábamos viendo acerca de los ángeles, su personalidad. Los ángeles tienen personalidad propia, son seres personales como el hombre, son inteligentes, como dice Primera de Pedro 1:12. Buscamos aquí con ese versículo. Si alguno encuentra por ahí y va rápido y se pone de pie, puede ayudar también. Primera de Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Ellos anhelaban mirar y predicar el Evangelio, son seres inteligentes que también tienen emociones. Aquí habíamos en esta diapositiva que vemos el último martes acerca de que ellos también tienen emociones. Porque por ahí a veces la visión de algunos como que fueran seres que prácticamente como robots, parece que no tuvieran sentimientos. Pero sin embargo la Biblia muestra que ellos son muy inteligentes, tienen emociones, poseen voluntad propia. Tenemos que pensar que son seres que tienen mayor poder y potencia que los seres humanos. Ellos están al servicio de Dios y vamos a ver que tienen también distintos rangos dentro de las funciones que ellos cumplen. En Lucas 2, el versículo 13, dice: repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron a otros: pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces ellos también tienen emociones, ellos cantan, ellos alaban con su corazón a Dios, poseen voluntad propia. En Judas 6, allí dice que aquellos ángeles que no guardaron su divinidad, sino que desobedecieron, algunos de ellos fueron puestos en prisiones de oscuridad, reservados hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no guardar la santidad de ellos, se rebelaron junto con Satanás, y parte de esos ángeles que habíamos visto que eran también de un rango alto, fueron puestos en prisiones de oscuridad. Algunos dicen que fueron puestos en ese lugar porque eran tan poderosos como Satanás, y si estuvieran ellos en este tiempo, tal vez el mundo no resistiría la maldad que ellos causarían sobre la tierra. Entonces Dios lo metió y lo reservó
hasta el día del juicio y prisión del juicio. También los ángeles son humildes y reverentes ante Dios. Isaías 6:2, allí nos dice que los ángeles decían: Santo, 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 Jehová, que los ejércitos, la tierra, la llena de su gloria. Ellos reverencian a Dios continuamente, son humildes, están humillados ante la presencia del Señor. Por eso dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ellos son humildes, la humildad de ellos, el cubrir el rostro y los pies, ante la gloria de Dios, porque ellos no miran hacia la gloria de Dios en el sentido de humildad. Ellos se cubren los rostros, se cubren los pies, porque están delante de la gloria y de la presencia de Dios. Y esos son esos seres espirituales. Bien, tienen nombres propios, eso habíamos visto, como Isaías 14:12 nos habla de Lucero, que era el ángel que desobedeció a Dios. Dice: como Caín quedó lucero de la mañana. Cree que ese era el nombre, y ahí deriva el nombre después de Lucifer y de Satanás. Es el nombre que es uno de los nombres que se usa para él. Él desobedece a Dios. En Daniel 12:1 nos habla de Miguel, que es uno de los principales príncipes. Daniel 8:16 nos habla también de Gabriel, el ángel Gabriel. Entonces las características que son inteligentes, tienen emociones, son humildes, reverentes ante Dios, tienen nombres propios y también poseen voluntad propia. Los ángeles y su personalidad están sujetos a Dios como soberano y le rinden cuentas. En Job, en el capítulo 1, del 6 al 7, allí la Biblia nos dice que se presentaron los hijos de Dios delante de él y también apareció Satanás. O sea, ¿por qué aparecieron ellos delante de Dios? Porque ellos rinden cuenta a Dios de todas sus acciones, sus actos, las cosas que ellos hacen diariamente. Allí nos muestra en el libro de Job que hubo un consejo divino, y en ese consejo divino se presentan los ángeles de Dios delante de él. Y en esa visión que se veía en el cielo, que tal vez Job tuvo después esa revelación, esa visión, el escritor divino, él dice que también en ese consejo divino apareció Satanás para pedir por la vida de él, por la vida de Job. Entonces ellos están sujetos a Dios como soberano y también le rinden cuentas. Si miramos en Lucas 22:31, el Evangelio de Lucas 22:31, dice: dijo también el Señor: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Fíjense que aún Satanás también tiene que rendirle cuentas a Dios, o sea que él tampoco está libre de hacer por ahí lo que él quiere. Para tocar al Hijo de Dios, él se presentó y le pidió a Dios por Pedro.
Así como fue y pidió por Job, también fue y pidió por Pedro para zarandearlo como amigo. A pesar de que él es el enemigo, el opositor, también tiene que pedir permiso a Dios para él probar. Cuando se trata de un hijo de Dios, no hay que venir y tentador lo va a conseguir, si Dios se lo permite. Por eso ese pasaje también nos da un gran ejemplo de qué fue lo que le dio la libertad a Satanás para que él hiciese o engañase a Pedro para que negara al Señor. Fue el orgullo de Pedro. Que Pedro, en lugar de ser humilde delante del Señor, le dice: Señor, yo hasta mi vida daré por ti. Iré hasta la muerte. Él fue orgulloso delante de Dios y eso le dio pie a Satanás. Y ahí Jesús le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 de que me conoces. Entonces ahí le dio pie, como que ahí Satanás salió y ya tuvo la libertad para él también hacer sus obrar y buscar a Pedro para que también fuese engañado. O sea, el pecado le abre la puerta a Satanás. Por eso el orgullo es un pecado, pero le abre la puerta a Satanás. Y vemos que también ellos así sea cualquier ángel, como los ángeles que sirven al Señor, y aún los que no le sirven, Satanás mismo tiene que rendirnos de cuenta a Dios y presentarse delante de Él. Tienen moradas asignadas por Dios. En Juan 14:2, Marcos 13:32, nos habla que tienen moradas. Juan 14:2 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para nosotros. Ellos viven en esas moradas, bien que Dios ha preparado. Marcos 13. Marcos 13:32. A ver si algún hermano encuentra. Fuerte. Pero de aquel día y de ahora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces allí nos afirma ese versículo que los ángeles están en el cielo. Y del día de la hora que el Señor ha de regresar, no lo sabe en ese momento ni el Hijo, ni los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Ellos están allí. Jesús afirma que su morada, los ángeles que sirven a Dios, es en el cielo. Y Judas 6, en el verso 6 del único capítulo de Judas, allí nos habla que los otros ángeles, como mencionamos hoy, están en prisiones de oscuridad. ¿Sí? Ellos están guardados, reservados para el día del juicio, el día en que Dios dice así: y a los ángeles que no guardaron su unidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado más de oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para ese juicio del gran día, ellos están reservados en esas prisiones de oscuridad. La naturaleza que ellos tienen, los ángeles son seres exclusivamente espirituales, no como el hombre. Hebreos 1:14
nos dice que son espíritus ministradores. Ellos son espíritus ministradores, son seres espirituales. Tienen un cuerpo distinto al humano, no tienen un cuerpo físico, como que nos habla 1 Corintios 15:44, aunque pueden parecerse al hombre como si fuesen hombres. Tienen el poder como aparecerse al hombre como si fuesen hombre también. Imagínense si veníamos por ahí algún serafín, un querubín lleno de alas, lleno de ojos, o la visión que tiene Ezequiel de esos seres espirituales que también lo menciona la Biblia, que tienen cara de buey, cara de hombre, en una misma cabeza, cara de buey, cara de hombre, cara de águila. Ellos tienen 4 caras y también tienen señales. Cada uno tiene sus alas por su parte. Hasta se hace difícil entender si uno no ve esa figura de cómo son realmente. Cara de león también tiene. O sea, en una misma cabeza tiene 4 caras, o sea, son seres especiales llenos de poder. Su número no crece ni decrece, no se reproduce, ni dejan de existir y no mueren físicamente. La Biblia nos dice que los ángeles mueren, ellos mueren físicamente. No dicen que tienen un fin de existencia, tampoco dicen que ellos se reproducen. Jesús dijo en Marcos 12:25 que en la resurrección, cuando recibamos un cuerpo de gloria, seremos como los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan casamiento. O sea, el cuerpo glorificado es un cuerpo que no se sujeta a la corrupción. O sea, no está sujeto al pecado, no está sujeto a necesidades físicas, como la de comer, de beber. Aunque en varios pasajes de la Biblia vemos que los ángeles comieron, compartieron algo, pero es como que esa necesidad no la tienen. Lo pueden hacer, pero no tienen una necesidad. No tienen necesidad de comer o beber o de casarse y darse en casamiento. Tienen un cuerpo poderoso, un cuerpo de gloria que no está sujeto a las necesidades físicas. Entonces tenemos de los ángeles 2 grandes tipos. Hay 2 grandes clases de ángeles según su fidelidad a Dios. Y de esas 2 clases de ángeles son los ángeles santos o simplemente ángeles en la Escritura, son aquellos que han permanecido fieles a Dios, y ángeles caídos o demonios son los que se rebelaron con Satanás, quien es el líder o la cabeza de ese grupo que se rebeló. ¿Cómo se organizan los ángeles? Su organización. Ellos se agrupan en huestes como un ejército celestial. Hoy leímos ese versículo de Lucas 2:13, cuando ellos anunciaron el nacimiento del Señor. La Biblia dice que aparecieron huestes celestiales, aparecieron cantando alabanza y adorando a Dios. Estaban todas esas huestes allí agrupadas, tienen funciones, se agrupan para hacer una misión o también para alabar a Dios. También hay arcángeles o jefes de ángeles. En la Escritura solo se nombra a Miguel. Ahí en Judas, el verso 9, en Apocalipsis 12, del 7 al 10, y Daniel 10, en el capítulo 10 de Daniel, el versículo 13 y el 21, Daniel lo llama
un principal príncipe, a Miguel, el arcángel. Miguel es como un jefe de ángeles. Podemos buscar Primera de Tesalonicenses 4:16, ahí habla comparando la autoridad del Señor, que dice que el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Se ve que ellos también están encargados de tocar, establecer un juicio de Dios, de tocar trompeta también. Por eso el apóstol Pablo dice que el mismo Señor, en este caso va a ser el Señor que va como con voz de arcángel. Seguramente Pablo habrá tenido una experiencia personal, habrá escuchado como de arcángel, por eso dice el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces tenemos al arcángel que es como un jefe. En Daniel 10 allí se revela bien esta lucha espiritual. Si buscamos el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 10, el versículo 13 dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces el ángel que traía el mensaje a Daniel le dice que él se demoró porque el príncipe de Persia se le opuso por 21 días. Ese príncipe de Persia es una potestad, es una hueste de maldad. A veces el mismo Satanás que estaba oponiéndose para que el mensaje de parte de Dios llegara hacia Daniel, pero él dice que Miguel, menciona este nombre, uno de los principales príncipes, dice, de tu pueblo, quedó peleando contra él para que el mensaje pueda llegar hacia Daniel. Entonces dicen que los arcángeles son como jefes de ángeles. Aunque la Biblia menciona a Miguel, pero no se puede descartar de que no haya otros. La Biblia no menciona muchos nombres. Aunque en la parte del catolicismo sacaron nombres de algún, por ahí otro libro apócrifo y tienen varios nombres de arcángeles. Pero sin embargo la Biblia, como arcángel, solo menciona a Miguel. Entonces sabemos que hay arcángeles que son principales príncipes de huestes, que están al frente de otras huestes para dirigir también en el caso de una guerra espiritual. Y el versículo 21 de ese mismo capítulo también dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Tiene también una tarea asignada para con el pueblo de Israel, como para defender, es un defensor también del pueblo de Israel. Por eso, lo que nos da a entender la Biblia es que sobre cada nación, sobre cada pueblo, así como Satanás tiene sus gobernantes, sus jueces, que vamos a ver más adelante, también Dios tiene sus principales arcángeles o príncipes o jefes de ángeles que están también para realizar sus trabajos en cada lugar. Nosotros sabemos que el mundo espiritual no lo podemos ver, pero sabemos que somos conscientes de que existe. Más en la iglesia que hemos visto manifestación. El enemigo mismo a veces atormenta la vida de las personas. Sabemos que Dios es poderoso
Y que mientras esa persona viene hasta la hora que llega al culto y todo eso, hubo una lucha espiritual que nosotros no la vimos. Pero incluso cualquiera de nosotros antes de ir al Señor tal vez tuvo lucha en su trabajo, en su casa, un montón de cosas, hasta que un día entró a la iglesia. Y cuando entró esta vez en el mundo espiritual, hubo toda una batalla hasta que la persona llegó para escuchar el Evangelio. Y a veces cuando uno es creyente nuevo se da cuenta de ese mundo espiritual, que se me hicieron la vida imposible justo antes de ir al culto, vino alguien, hizo esto, lo otro, me quiso pelear, me dijo varias cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una lucha espiritual. Porque la persona tiene que aprender a orar, a defenderse, a pedir al Señor, que pida su sangre para guardarlo, para protegerlo, y que esa lucha espiritual se desarrolle. Esa lucha siempre está contra el pecado. Más cuando uno está haciendo algo que va de acuerdo a la voluntad del Señor de la Iglesia. Pero a veces los creyentes estamos conformes, no nos damos cuenta que si yo me quedo delante del televisor solamente voy a recibir mucha lucha espiritual. El enemigo me va a guardar una asistente ahí nomás para que vaya a predicar. A veces Dios no te ofrece lucha, pero cuando uno está abriendo pasos con el Evangelio, evangelizando, ahí va a sentir de que hay huestes de maldad y de que hay una lucha espiritual y de que va a necesitar las oraciones de todos los hermanos para que esa batalla en el mundo espiritual se libre y el Señor nos dé la victoria. Los serafines, el profeta Isaías 6 del 1 al 3, vamos a leer porque es muy interesante este otro rango entre los ángeles. Isaías 6, la visión que tiene el profeta en su llamamiento, dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Su padre se llamaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son como seres de fuego. Su nombre significa como un ser de fuego, un ser que arde. Son como seres de fuego que están allí cuidando la gloria del Señor, están aquí frente a la presencia del Señor. Esos seres están delante de la gloria de Dios, por eso tienen un rango alto también. Y los querubines en Génesis 3:24, su ministerio es la custodia de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan que habían hablado del arca del pacto? Arriba del arca del pacto, ¿qué mandó Dios que le abra Moisés? ¿Qué tenían labrado allí? Con oro. La tapa era de oro y encima había, ¿qué era? Querubines. Eran querubines, claro, ¿por qué? Porque ellos cuidaban, son los que cuidan la santidad de Dios, y Dios le dijo a Moisés: lo que viste en el cielo, reflejado también en la tierra. Por eso puso esos querubines, esos seres que Moisés mismo lo vio, y fueron labrados a martillos, que son los que cuidan la santidad de Dios. Entonces Génesis 3:24, allí en Génesis 3:24, la Biblia nos dice: echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después de que el hombre pecó, fue expulsado del jardín del Edén,
Y Dios puso a un querubín, puso querubines con la espada, había una espada encendida, ellos son protectores y cuidadores de la santidad de Dios. Por eso, acercarse a la presencia de Dios también es peligroso. En un sentido, la Biblia siempre, porque también donde está la presencia de Dios están las huestes, que sin el permiso de Dios el hombre no se va a acercar, no va a pasar, no va a ir más adelante. Por eso vemos que le dice Dios, no se quita el calzado de los pies, porque el lugar donde está es santo. Donde estaba la presencia de Dios que se manifestó en la zarza, pero donde la presencia de Dios está, se santifica. Donde Dios aparece, donde Dios se hace presente, todo se santifica. Y estas huestes están allí. Miren si Moisés de desobedecía a Dios, que estaba caminando así, tal vez un ángel lo podía herir. ¿Qué pasó con Herodes cuando no le dio la gloria a Dios? ¿Qué pasó? Un ángel lo hirió y dice que murió en ese mismo instante. Un ángel del Señor hirió a uno de los Herodes y murió en ese mismo instante. Entonces el servicio de ellos, así como los serafines custodian la santidad de la adoración a Dios, los querubines custodian la santidad de Dios. Y después están los ángeles en general. 3:10. Efesios 3:10. Este pasaje nos habla de que nosotros no tenemos lucha. Contra sangre y carne. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 3:10 de la gloria. 6:10 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado, pero el 3:10 nos habla aquí de los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos son los que están del lado de Dios. Y el 6:10 nos habla de los principados y potestades que están en el lado del enemigo, contra quien nosotros tenemos lucha. Tenemos que luchar contra él. Por eso es necesario la armadura. El 3:10 de Efesios nos habla de los ángeles y potestades que Dios tiene, principados en cada lugar. Y 6:10 habla de los principados y potestades que el enemigo tiene, que lucha contra el creyente. Entonces estos ángeles en general también son llamados como principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cuáles son las tareas de los ángeles? En relación a Dios, adorarle permanentemente. Ellos le adoran permanentemente, según Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día ni noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces la función también de ellos es adorar a Dios permanentemente. También el Salmo
103 nos habla de que ellos obedecen a Dios y ejecutan su palabra. Llevan diferentes funciones encomendadas por Dios y son llevadas en relación a los mismos y otras en relación a los hombres, sean incrédulos o creyentes. Herodes era un incrédulo, pero él no le dio la gloria a Dios. Y un ángel vino y lo hirió y murió. El Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos de fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, una de las funciones de ellos es obedecer a Dios y ejecutar la palabra de Dios. También alabarle, el Salmo 148, allí en el mismo libro de los Salmos, vamos hasta el 148 y los primeros dos versos nos dicen: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces ellos obedecen y ejecutan la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? ¿Se acuerdan de lo que le dijo Gabriel? Yo soy Gabriel que estoy delante de ti. Por cuanto no creíste a mi palabra, quedarás mudo. Ellos ejecutan y obedecen la palabra de Dios. Tienen poder delegado por Dios para realizar una función. Así como las autoridades terrenales. Ellos saben hasta qué poder tienen, hasta cómo pueden proceder y hasta cuándo les compete, y después tienen que pasar a otro más arriba. Así como las autoridades terrenales saben hasta dónde pueden abarcar, así también los ángeles también. Los ángeles como Gabriel, yo estoy delante de Dios, es alguien un rango muy alto, y por no haberle creído, Zacarías quedó mudo hasta que Juan el Bautista nació. En ese momento recién recupera el habla, cuando se cumplieron todo lo que el ángel había dicho. Las tareas que ellos tienen en relación con Jesús, por ejemplo, ahí fue profetizar su nacimiento. Allí es donde el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María, le dice: vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá. Por lo tanto, el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo del Altísimo. Él profetizó también su nacimiento y anunció su nacimiento, como anunciaron los ángeles a los pastores que os ha nacido hoy, el Rey, el Mesías, anunciaron y cantaron. También la función de ellos era proteger al niño. Una de las cosas es proteger. El ángel vino en Mateo 13 para proteger al Señor. ¿Qué le dijo aquí el ángel? Mateo 2:13, él dice: después de que partieron ellos de un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces
Entonces ellos tienen una misión de proteger también. También ellos, con respecto al Señor, le sirvieron después de la tentación. Después de que Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, resiste a la tentación, a las 3 tentaciones que Satanás usa contra él, Satanás se fue y dice la Biblia, y allí vinieron ángeles y le servían. Entonces, el trabajo de ellos con respecto a Jesús fue también servirle en el sentido de profetizar, anunciar, proteger y servir. 4 características. Ellos pueden profetizar, ellos anuncian, protegen y sirven. Las tareas de ellos en relación con nosotros. Hebreos 1:14 nos dice que ellos son espíritus ministradores, son ministros y servidores para nosotros. Hay diferentes ministerios de los ángeles que se llevan a cabo a favor de los creyentes por mandato de Dios, los llamados ministradores de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Entonces ellos, la tarea de ellos también es ministrar a nosotros y como servidores. Custodia del creyente por mandato de Dios. El Salmo 91:11, el mismo Satanás le pronunció a Jesús este salmo y ese versículo en la tentación. ¿Qué dice aquí el Salmo 91:11? Porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El trabajo de ellos también es custodiar al creyente de los peligros. Para el creyente también es saber de que a veces somos guardados de esos peligros. Nosotros no vivimos en un mundo de casualidad. Ahora yo me fui donde allá y ahí al lado chocaron. Pasé por el frente y un ratito antes y explotó algo. ¿Y por qué no pasó justo cuando pasó eso? Porque tal vez en ángel el Señor permitió que algo te llamase la atención y no pasase por ahí. ¿Cuántas personas fueron libradas para mí? Estaba por ir, no sabes que estaba por ir allá. Estaba por tomar ese avión. Una vez el hermano Daniel Cortés estaba por tomar un avión que iba de la ciudad de allí de Porto Alegre hacia San Pablo y se iba en el remedio. Y se olvidó la computadora, se olvidó la nota donde tenía los estudios para enseñar. Entonces le pidió al ministro que vuelva porque se había olvidado y él volvió a buscó la computadora porque ahí tenía los estudios y volvió de nuevo para cuando llegó al aeropuerto perdió el avión. Pero ese avión a los pocos kilómetros cayó y no sobrevivió ninguno. A veces Dios nos libra, salva, Dios permite, impide. Hay retrasos que nosotros a veces queremos ver por qué apurarnos y enojarnos, no sabemos que tal vez Dios nos está ayudando de algo. Estamos ignorando el viaje y le digo, mira, y ¿qué es eso? Se me pasó esto, se me pinchó la rueda, tuve que cambiar la rueda, íbamos a tal lugar y también adelante tenía un puente caído. Y cuando vos llegaste, recién estaba la policía haciéndote de mirada, con la cara, todo eso. Una vez recuerdo que veníamos de Brasil y pasamos
pasamos a San Javier Misiones, saludamos a los hermanos y veníamos ya con ganas de venir para nuestra casa. Pero los hermanos no insistieron tanto, hermano, venga a la radio, vamos a predicar. Y nos llevaron a la radio que tenían y predicamos ahí, estuvimos media hora. Vamos, no, tengo que ser una media hora. Y en esa media hora estuvimos ahí predicando. Terminamos de predicar, terminado el programa, saludamos a los hermanos y nos volvimos. Cuando pasábamos por enfrente de la posada, había un quíntuple choque. Y el policía general, tanto de gendarmería, haciendo que paren, venir. Cuando pasaba, le pregunté, porque hubo varios muertos y autos destrozados, y le pregunté al gendarme, ¿hace cuánto pasó eso? Y me dijo, hace media hora. Entonces a veces Dios te pone otra cosa en su camino, te hace sentir que va a librarte de algo. Y así más de una vez. Pastor Ibarrola me ha entendido que más de esta vez, a veces Dios nos ha librado de varios peligros distintos que pasamos, hemos visto accidentes, cosas así. ¿Por qué? Porque hay ángeles, ministradores que están trabajando en el mundo espiritual, que custodian el presente para ayudar. Y también hay una posible custodia especial para los niños. En Mateo 18, Mateo 18:10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dijo Jesús. No menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es para todos nosotros también, pero también para los más pequeños. Hay ángeles de Dios que tienen un cuidado especial. El otro día encontré una foto que encontré de un celular viejo que unos hermanos sacaron. Allí estábamos el salto del Mojotán, una gruta, y mi hija era chiquita, ahora tenía unos 6 años, que iba subiendo con unas escaleras de piedra, y de este lado había como una bajada así, de este lado era parte de una cueva, y de este lado había una bajada, que había como unos 4 metros de piedra abajo. Y ella iba subiendo rápido, y en un momento parece que se va a caer para atrás. Se empieza a ir como para atrás, y yo cuando la veo empiezo a correr. Y antes de llegar ella hace así, para adelante, y se endereza y sale caminando. Pero en ese momento que yo llegaba vi como una luz que me iluminó en ese momento. Y los hermanos que estaban viendo cuando subíamos sacan la foto. Y salió una cosa blanca que tapó todo, que esa foto la tenemos. No la tengo en esta computadora, no la sé, pero tal vez en otra cosa se la muestre para que ustedes vean esa luz. Y después le dijimos, pero ¿cómo te vas a ir corriendo? Porque la chica dijo, yo sentí que me caía, dijo, para atrás. Y sentí que alguien tenía que ir a vos que me empujó, yo no alcancé a llegar. Pero sentí unas manos que me empujaron y seguí caminando. Y en la foto salió una luz que resplandeció que apenas se le ve la cara. Los hermanos guardaron, pasaron el otro día, lo encontré, después se la oí.
sabemos que hay ángeles de Dios que guardan a los niños y a nosotros también. Si Jesús lo dijo, ¿por qué vamos a dudar? No somos conscientes de eso en nuestro diario, no estamos pensando si va a llegar. Nosotros hacemos las cosas. Pero cuando vemos el peligro, cuando vemos que hay algo que pasa, vemos que pudo ser peor, que podría pasar otra cosa, ahí nos damos cuenta de eso. ¿Qué pasó? Observar la conducta del creyente, su fidelidad y testimonio. 1 Timoteo 5:21. Ellos observan la conducta del creyente. Si algún hermano encuentra, puede leer. Delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles. O sea que ellos están allí. Jesús también dijo que ellos se regocijan cuando alguien se arrepiente. Hay más regocijo. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría en los cielos. Y ellos están mirando allí también, así como Dios mira, ellos también están mirando nuestra conducta como creyentes. Ustedes están observando también. Bien. Entonces, como hemos visto, a ver, vamos a anunciarlo aquí, la 16. Entonces, en relación con los creyentes, también sus tareas ser enviados para ayudar al creyente. En Hechos 27, del 23 al 24, son enviados para ayudar al creyente no solo con el cuidado físico, sino también para orientar y para animar al creyente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El barco se estaba hundiendo. Iban a aparecer todos los naufragios, las esperanzas, las expectativas de vida. Parecía que nadie iba a sobrevivir, pero Pablo dio una palabra segura. ¿Qué seguridad tenía Pablo? ¿Quién había estado con él? Pero estuvo el ángel del Señor, estuvo conmigo. Habló conmigo, dice el ángel del Señor. Y le dijo, Pablo, usted no sea aquí, por causa de que Dios ha concedido la vida de todos los que navegan también en este lugar. Por causa de Pablo también los otros recibieron salvar sus vidas en ese momento. Dios le concedió que no pase nada mal porque Pablo estaba allí en ese momento. Entonces dice que se rompió el barco y dice, se cumplió la palabra que el ángel del Señor le dijo. El ángel del Dios dijo, Pablo, del cual soy y al cual sigo, ha estado conmigo. Y dice que toda la gente se salvó, parte en tablas, parte en una madera, de una forma, otros nadando, llegaron hasta la costa, pero todos sobrevivieron. Y llegaron a una isla, esa isla que estuvieron, después del naufragio, donde los atendieron los naturales de la isla de Sicilia. Entonces, en ese naufragio, el ángel del Señor habló para que Pablo recibiese esa ayuda. Cuando actúan en protección del creyente son vistos por el enemigo, pero no siempre por el creyente.
A veces no lo ve, nosotros no lo vemos, pero el enemigo sí lo ve. El enemigo sí los ve a veces, sabe que están allí y ellos retroceden. Hay mucha gente que estuvo también en el ocultismo y habla de videos en internet. Escuché varios testimonios de algunos creyentes que ellos practicaban las cosas ocultas, no conocían las cosas del Señor. Y dicen que cada vez que ellos querían atacar, los demonios querían atacar la casa de un creyente y ellos hacían viajes espirituales a través de los demonios. Dice que venían guardianes que estaban allí protegiendo la casa de los creyentes. Seres que estaban parados allí viviendo de los ataques de Satanás. Entonces ellos protegen de los ataques del enemigo. Están interesados en el esfuerzo evangelístico de los cristianos. Tienen un interés de que el Evangelio sea predicado. Hechos 8:26. Ya estamos terminando. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorarle, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Entonces ellos están interesados también. Vieron que el ángel apareció a Felipe para que predicase el Evangelio a esa persona. Esa persona era una persona influyente en la reina y en el reino también. Era importante que ese hombre conociese el Evangelio dentro de los planes de Dios. Entonces los ángeles hacen ese trabajo también. A veces los hermanos dicen, tuve un sueño y me apareció un hermano fulano, me habló y me dijo, andar a visitar a fulano, andar a visitar a fulano. Varios testimonios que el pastor de amor. A veces la figura de ese hermano era un ángel del Señor que estaba diciendo que haga. Recuerden que Pablo también dijo, no podía, se le impedía eso. No había, pero decía Dios que impidió que predicase el Evangelio y tuvo que esperar un tiempo hasta que tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa para aquí. Esa visión de que le decía de él, entonces ahí él entendió que debía ir a predicar el Evangelio en ese lugar. Entonces, ellos están interesados en que el Evangelio se divulgue a los distintos lugares. Bien. En relación con las naciones, como dijimos, Miguel es protector de la nación de Israel. Él ejecutar la providencia de Dios, es otra de sus funciones en las naciones, y está involucrado en los juicios de la tribulación. Cuando empiecen los juicios, va a haber ángeles que están por ejecutar los juicios. En Apocalipsis hay 21 juicios de Dios que se empiezan a desatar uno tras otro. Primero el Cordero empieza a abrir los 7 sellos, después del 7º sello empiezan los ángeles, que ejecutan 7 trompetas. Y después de las 7 trompetas, el 7º aparece otro ángel con las 7 copas, y aparecen 7 ángeles con 7 copas de la ira de Dios. Ellos están involucrados en el juicio también para las naciones. Su misión va a
hacer también ejecutar los juicios de Dios. Cuando pasa algo en una nación, hay cosas terribles, a veces hay gente que cuenta otro testimonio de que vio visión, de algún ángel, de alguna cosa, que le anunció, que le dijo que escape de ese lugar, que vaya hacia otro lugar. ¿Se acuerdan de Santa Fe cuando el río Salado juntó todo Santa Fe, que murió gente? De golpe nadie se esperaba. Hay hermanos que contaron que me habían aparecido como dos ancianos, me aparecieron unos viejitos en los hospitales anunciando de que venía un juicio de Dios. Hay hermanos que contaron que avisaron, aparecieron como personas y como ancianitos que estaban diciendo que venía un juicio de Dios sobre la ciudad. Nadie se esperaba eso, porque todos normalmente esperaban que no daba lugar a nada. Pero el agua entró por atrás, entró por el río Salado, inundó todo y eso pasó algo que nunca se había visto. Pero hubo gente que dice que fue avisada actualmente por otras personas. Ellos pueden tomar alguna forma humana también. Así que ellos están involucrados en todo lo que respecta también a los juicios de Dios en cuanto a las naciones. Las tareas que hacen en relación con los incrédulos, ellos también anuncian los juicios divinos, ejecutan los juicios contra los impíos y separan a los salvos de los incrédulos en el final del siglo, al final del mundo, cuando Dios establezca sus juicios, ellos van a ser encargados de recoger el trigo y guardarlo en el granero de Dios, de separar las cizañas del trigo cuando ocurra la siembra. Venga el juicio de Dios, ellos van a estar encargados también de recoger a los escogidos. Ellos van a estar en los extremos de la tierra esperando el mandato de Dios para buscar a los fieles en el perdido de Dios. Entonces van a separar también ellos a los incrédulos y los salvos. Son parte de sus tareas. ¿Qué van a hacer ellos en el futuro? En el cielo continuarán eternamente con los misterios vistos de cara a Dios. Le harán compañía a los creyentes en la Jerusalén celestial. Por eso dice Hebreos 12:22, en la compañía de muchos millares de ángeles. Si usted cree, en esa ciudad vamos a estar en compañía de muchos millares de ángeles. Entonces la función de ellos también va a ser hacernos compañía en la ciudad celestial. Eso va a ser cuando esto ocurra en aquel momento. Recuerden que ellos son consiervos nuestros, y después bueno, ahí empieza ese próximo tema acerca de Satanás y sus ángeles caídos, pero lo vamos a dejar para otro martes. Por hoy vamos a quedar ahí, vamos a ponernos en pie.